Omega y el carácter de mecenazgo del festival. Lenguaje, ficción y las posibilidades del garabato. Las abejas como medio artístico. La poesía de los objetos olvidados. Las 7 últimas palabras de Cristo. Las obras por encargo suelen ser actualmente una excepción. El Festival Internacional de Música de Canarias propone la creación de una pieza en cada una de sus ediciones. Este año ha recaído el encargo en la compositora y pianista tinerfeña Dori Díaz Jerez. Su obra, Omega, fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Karel Marc Chichón. Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, sacar la nueva generación de compositoras y de compositores, porque obviamente sin nuevas obras nosotros siempre estamos agarrados al pasado, y en el arte, en la cultura, el futuro sin el pasado no tiene nada de sentido. Omega es una pieza para orquesta sinfónica creada en un solo movimiento. Según palabras de la autora, utiliza en ella distintas texturas. Una de ellas en concreto está inspirada en la estética espectral, modificada y sintetizada en las capas más importantes para crear atmósferas oníricas y suspensivas. Bueno, el concepto de la obra obviamente es complementar el resto del programa. Originalmente se hacía la Quinta Sinfonía de Mahler, que ahora por motivos de la pandemia no se puede realizar. Pero sin duda la obra es una obra que entra muy bien en lo que es una introducción para el público entrar en cualquier esfera. En este caso es el Adagietto de Mahler, como si fuera después el Prokofiev. Yo creo que la obra está muy bien concebida para que el público entre en una esfera, vamos a decir, de meditación. La compositora crea expectación a través de sucesivos cambios de carácter, reforzados por la orquestación y contrastes sonoros. En Omega está presente la idea de la muerte, aunque también de la vida. Que a la misma vez tiene una brillantez, vamos a decir, una esperanza, hasta cierto punto, en unos momentos que no son nada de fáciles para ninguno de nosotros. Y al final, lo que yo creo que lo más importante es que la música es, vamos a decir, la comida, el alimento del alma del ser humano. Y yo creo que de eso se trata especialmente esta obra, y de eso se trata las nuevas composiciones. La artista y diseñadora gran canaria Saskia Rodríguez expone ejercicios de desletreo en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria. Se trata de un proyecto en el que continúa en su línea de investigación sobre las posibilidades del garabato. Las posibilidades del garabato, como yo lo veo, en mi trabajo surgen del interés por la letra como recurso gráfico, y de ahí lo recojo y lo uso como dibujo en sí mismo, y lo abstraigo totalmente de su significado y lo uso como dibujo. En trabajos anteriores, como Inestabilidad contextual de 2017 y Entre el original y la copia de 2018, ya planteaba algunos de los temas que serán recurrentes en sus obras: la ilegibilidad, el planteamiento de la mentira,
el lenguaje y la ficción. La mentira y la ficción siempre ha estado en mi trabajo muy presente y tal vez venga de los medios de comunicación, que me fijo mucho cómo de forma inevitable nos bombardean continuamente, ¿no? Y en eso también hay ficción. Y eso lo recojo en cierta medida y lo trabajo con técnicas de reproducción por mi formación, que está muy vinculada a la gráfica, y lo uso en mi trabajo. Reflexiona también acerca de la mayor credibilidad que ostenta la imagen sobre la palabra. Al final, hoy en día nos comunicamos a través de imágenes con nuestro móvil, con mensajería instantánea continuamente, entonces las imágenes tienen un gran peso. Y bueno, para mí eso es interesante en mi trabajo, porque al final la palabra y la imagen van vinculadas. En realidad no las veo como separadas, ¿no? Sino como una sola incluso. Imágenes, palabras, garabatos, la mentira y la ficción. Pero, ¿cómo reaccionamos ante lo indescifrable? Creo que es una pregunta muy bonita, muy interesante, porque estos días que he podido estar con personas que se han acercado a la muestra, veo que surge en ellos un gran interés por descifrar, digamos, el supuesto código que hay en las obras. Y creo que pues eso despierta interés, ¿no? En saber, aunque también es interesante que no podamos saber el mensaje, que también es bonito lo escondido, lo que no terminamos de conocer. Perdóname, ma. Bueno, no es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. Nos adentramos en un fluir cálido, una de las propuestas expositivas de la Galería Tinerfeña ATC. La artista plástica valenciana Laura Salguero presenta un proyecto original que, como en toda su obra, parte del cuestionamiento del monopolio del racionalismo como único método de conocimiento. La ciencia se encarga de explicar el lado racional del ser humano, lo lógico, lo absoluto, y es, desde mi punto de vista, el papel del arte explicar o tratar de explicar el lado irracional del mismo y tratar lo subjetivo y lo relativo. Lo objetivo y lo irracional centran su trabajo, obras realizadas todas con el mismo material. Toda la exposición está hecha íntegramente con cera, ya que es un material que por sus cualidades metamórficas me permiten pensar en otra manera de estar en el mundo. La voz de la cera se entremezcla con la de otros agentes humanos y no humanos, por ejemplo con las abejas, generando una serie de piezas de manera cooperativa en las que se puede percibir una manera de coexistencia mucho más fluida e integradora. Cuando hablo de cooperativa me refiero a piezas co-creadas de manera conjunta,
no solamente a través de la mano del artista, sino teniendo en cuenta a otros seres, como en este caso las abejas, o con elementos como el agua y el fuego. C'est la musique du futur? Oui. Fais-moi entendre. Te prometo escuchar, argumentar hasta agotar el lenguaje, como dices. Pero en última instancia la decisión será mía. Al fin y al cabo, el rey de Tebas soy yo. Tenemos que ser esclavas de su locura. ¡Es el rey! ¿Es que no te importa nada el cadáver de tu hermano Poliniz? Nada de esto es mío y sin embargo me pertenece. Es el título de la exposición del artista Chris Noda en la Sala de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una muestra instalativa que se centra en el acto de resistencia de la no producción. Hace referencia a el acto de no crear ningún objeto directamente para la exposición en sí, sino que parto de materiales ya existentes que resignifico desde cambiar el punto de vista y fijarme en su fuerza por algún otro motivo, su belleza o su nostalgia o sus posibles capas de entendimiento, pero sobre todo hace referencia a eso, ¿no? Al acto de no hacer algo directamente, ¿no? De eliminar esos términos capitalistas de producir. El trabajo de Noda, más cercano a la filosofía y la narrativa que a la técnica, descontextualiza a los objetos para darles un nuevo significado. Por un lado, lo que me parece interesante de descontextualizar los objetos y ponerlos en otro lugar es la posible relectura que puede tener, como por ejemplo en la muestra en la que coloco unas dedicatorias de libros realizadas por personas que han regalado ese libro a alguien que a su vez ha vendido ese libro, ¿no? Son todos libros de segunda mano, y el hecho de coger todos esos pensamientos y ponerlos en un museo o en una sala de arte contemporáneo hace que se resignifiquen y se relean. Y por otro lado está simplemente el encontrar la belleza en objetos que a priori no pueden tenerlo, y que eso se debe directamente a la educación que he vivido de manera familiar. Los objetos viejos, la fragmentación, la ruptura, la nostalgia, centran su interés y se convierten en elementos de su hacer creativo. Las cosas viejas, la herrumbre, la nostalgia, lo frágil, lo roto, la ruina, el desecho, son todo cosas que me parecen interesantes per se, como objetos muy llenos de vida que me parecen que desprenden una fuerza muy interesante que viene dada precisamente por todas aquellas posibilidades de lo que fue y de lo que puede seguir siendo, aunque ya no sea útil en esos términos, sino que lo sea en otros. Doctora en Educación Social y fotógrafa por necesidad, contempla su obra como un diario. Pero, ¿cuáles son sus inquietudes en este proyecto? Yo creo que si yo entrara a la SAC, ¿no? A la Sala de Arte Contemporáneo, y viera nada de esto es mío y sin embargo me pertenece, creería que la persona que está exponiendo eso ha hecho
como un ejercicio de recopilación de objetos con una gran carga emocional, que a priori puede parecer que no dialogan entre ellos, pero que tienen muy presente ser un desecho y ser muy frágiles y muy tiernos en cierta manera. Las 7 palabras del hombre, de José Saramago. El Festival Internacional de Música de Canarias programó en su recta final uno de los proyectos más interesantes. El violagambista y director catalán, Jordi Sabal, dirigió la orquesta Le Concert de Nation en su interpretación de las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, de Joseph Haydn con textos de José Saramago, un proyecto que el mismo Sabal propuso al escritor. Sabía que él podía aportar una visión diferente, una visión mucho más humana, mucho más también crítica con todo el simbolismo del cristianismo. Y por eso lo contacté, porque yo creo que José Saramago ha demostrado con todas sus novelas, con todos sus escritos, con su actitud moral, ser un hombre verdaderamente íntegro, que se ha planteado siempre el porqué de las cosas. No ha dudado en ser crítico incluso con las cosas más sagradas, y es lo que hace él cuando pone en palabras del Hijo de Dios una crítica del mismo Hijo de Dios a su Padre. Y esto creo que es muy importante, que la vida podamos abordar también de un aspecto crítico las cosas más sagradas y las cosas más intocables. Dos de los más destacados representantes de la literatura de las islas, Alexis Ravelo y Elsa López, ponen sus voces a los textos del Premio Nobel. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Tercera palabra. Me siento orgullosa de que me hayan designado para ese papel, ¿no? Ese papel que es ser un poco la intermediaria entre el pensamiento de Saramago, su voz, y la música. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Ojalá se entienda. Y por otra parte, los textos de Saramago tienen mucho que ver con mi pensamiento. Es el pensamiento de alguien que no cree, pero cree, es decir, tiene dudas, ¿no?, de la existencia de Dios, pero cree en algo que es impresionante, y es la figura de Cristo, con sus palabras, su evangelio. En ese sentido me identifico mucho con los textos, y eso es importante porque puedes comunicarlo con más pasión. El maestro Sabal afirma que la música nos hace humanos, y José Saramago decía que hablar es cantar. ¿Y qué es para Elsa López? De alguna manera lo resumiría diciendo que es pura poesía. La poesía es eso, es música, son palabras unidas y bueno, desde los orígenes de la humanidad yo pienso que han ido juntas siempre, ¿no?, la palabra y la música. Es más, yo me arriesgaría a pensar que la música es primero que la palabra. Con este proyecto, el festival quiere rendir homenaje al Premio Nobel de Literatura en el centenario de su nacimiento. Preguntamos al maestro Sabal sobre una de las preocupaciones que compartía con el escritor, la relación entre la belleza espiritual de la música y la bondad.
La pregunta que me hace usted sobre si la belleza de la música tiene que ver con la bondad, yo diría que profundamente sí, porque lo que no es profundamente bueno no puede ser profundamente espiritual y positivo. La bondad, según mismo Saramago, él consideraba la bondad como la cualidad principal que tendría que tener el ser humano. Él decía exactamente, cuando no hay bondad se necesita justicia, y cuando no hay justicia se necesita caridad. Por lo tanto, Saramago tenía muy claro que una de las cualidades principales del ser humano tiene que ser la bondad. No se puede hacer música si uno no tiene buenos sentimientos. La música es transmisora de fuerza espiritual, transmisora de belleza, y la música, si hay una cosa que no soporta, es la mentira, la falsedad. Cuando un músico es falso, no transmite belleza, no transmite emoción.